plan casero. Bueno, aquí la La copichuela, botella. la botella. Bienvenidos todos una vez más a Caminos con Historia. El que les habla, Miguel Don Gil, se encuentra en un lugar indeterminado de Asturias que no puedo dar la ubicación porque en él se atesoran libros antiguos, grandes obras de la bibliografía de diversas temáticas y en especial del Camino de Santiago, y su propietario es Víctor Guerra, que lo tengo aquí a mi izquierda o derecha según la perspectiva, y quisiera agradecerte, Víctor, el que me hayas invitado a tu humilde morada. Pues nada, bienvenido y bien hallado. Aquí estamos disfrutando de un maravilloso vino Oporto. Sí, sí. Y la verdad es que tienes una biblioteca que yo te decía, para ti es pequeña, pero yo creo que es grande. ¿En qué destaca tu biblioteca? Bueno, destaca que es una biblioteca fundamentalmente escogida, ¿no? Es específica, hay que tener en cuenta que yo no estoy en los ámbitos académicos o de investigación en el sentido de que conozco a gente que está en esos ámbitos y que tiene bibliotecas muy grandes, muy tal. Yo, bueno, soy lo que soy, un autodidacta en la investigación y con las capacidades que tengo, entonces no me puedo permitir tener libros, digamos, como me gustaría, y entonces lo que siempre he hecho es tener libros, digamos, muy específicos para lo que quería. Entonces, digamos, la especificidad de la biblioteca que hay, que sea la temática que sea del Camino Santiago, sea de masonería o sea de filosofía, son libros muy específicos y muy buscados para el fin que yo persigo. Partiendo de la base de que posiblemente la mitad de esta biblioteca esté en el Index Inquisitorum Prohibitorum, bueno, casi todo. Es una biblioteca, la verdad que ya no es solo por la cantidad que aquí pueda haber, que hablábamos antes, 4.000 volúmenes, sí. Pero sí que son de cada ramo, de cada especialidad, ya sean del Camino de Santiago, o de la masonería, o de otros temas, son libros exquisitos, bien elegidos. Podemos decir que esta biblioteca tuya, para algunos temas, es una biblioteca de referencia en España. Sí, a nivel masónico hay temáticas, bueno, todas esas carpetas que veo por abajo están llenas de bibliografía, y luego son libros que, por ejemplo, tengo un amigo que fue rector de la Universidad de la Carlos I, Rogelio Bustamante, que tenía dos opciones, o ir a París o venirse aquí. Y aquí es que se los tenía porque él tiene casa en Santander, en el pueblo de Santander, y claro, esto lo tenía a 2 pasos, y cuando vino aquí pues quedó un poco impresionado porque había la materia que él necesitaba, y aquí estuvo, bueno, varios días, y venir y llevar, y se lleva libros y trae y tal. Entonces digamos que es una biblioteca específica. En cuanto al camino que nos pueda interesar, que es el jacobeo, la temática jacobea, ya es una biblioteca más tardía, donde ahí se une muchas veces el coleccionismo con la necesidad, con lo cual ya sabes que en el coleccionismo los precios son como las hostias del Padre Señor Nuestro, que cada libro puede costarte tal, y entonces, digamos, también me interesa el camino primitivo, me interesa la caminería como tales trazados jacobeos, de eso hay poquísimo, y lo que hay mucho es las guías, ¿no? Guías y relatos sobre caminos. Pero vamos a empezar por el principio. Tú inicialmente, que tú has hecho tus pinitos en el ámbito investigativo y casi universitario, tú tuviste tus conatos de entrar en la universidad de alguna forma, que puedes contarlo. Sí, que bueno, yo siempre soy autodidacta, nunca estuve vinculado más allá del bachillerato, que no llegué ni a terminar, yo creo que ni a empezar, dadas mis notas, pero bueno, me alienta el que los grandes genios siempre tuvieron muy malas notas en todo. Bueno, bromas aparte, no, yo sí que estuvo el profesor y decano Girón intentando incardinarme en algún momento en la universidad, ya muy tardía, ya tendría yo casi 40 y pico, 50 años, y me parecía
una asignatura que era mucho esfuerzo para lo poco que yo podía obtener, ¿no?, de la universidad, porque yo los trabajos que hago son muy específicos, sí que le pueden interesar a alguna gente, pero muy minoritariamente, con lo cual lo valoré, pero no puse mucho interés porque, bueno, era dedicarle 3 o 4 años de mi vida a un tema que no, lo que no me interesa no lo hago, simplemente, ¿no? Me decía un viejo profesor, padre general mío, en mis épocas de frailunas, que había que escribir de lo que uno no supiera. Entonces, claro, como la ignorancia y es muy grande, tengo mucho campo sobre el que escribir. Eso es una capi, te queda para otro, Sí, otro episodio, el fratre, ¿eh? Y cómo su sí, vinculación sí, con la Santa Iglesia Católica, apostólica es y ante el romana. Santísimo. Y romana, y romana. Sí, ya te digo. Y entonces, bueno, pues me interesan todos esos temas de los que desconozco y que escribo con ellos, que escribo sobre ellos, fundamentalmente para despejar mis incógnitas, lo que no sé. O sea, yo no escribo para contar a otros, que sí, que lo cuento, pero a la vez estoy escribiéndome a mí mismo. O sea, estoy escribiendo para descubrir, pues, oye, el camino de Santiago va por aquí o va por ahí. Yo te lo cuento, pero a la vez yo estoy aprendiendo, ¿no? Pero mira, es interesante algo. Yo puede ser que casi haga 20 años, cuando estudiaba, estaba en la carrera yo te tenía a ti, tu nombre me venía a la mente con temas de masonería. Sí, sí. Entonces, cuando hace poco entramos tú y yo en contacto, sí, veo que te dedicas a la caminería, rutas, y eso no es que me chocase, me sorprendió porque tu ámbito de especialización, digamos, era la masonería. Entonces, ¿cómo pasamos de ese viaje iniciático, que es la filosofía de la masonería, a este viaje que también es iniciático, pero por los caminos? ¿Cómo saltas tú de un ámbito a otro? Pues mira, salto de muy, bueno, mi peripecia vital es un poco recambolesca, ¿no? Y sobre todo se unen dos cosas. Por un lado, la atracción por lo mistérico, esotérico, religioso, la atracción por los cenobitas. Cuando hablo de cenobitas hablo de esa iglesia eremita que hablábamos antes, de la Tebaida berciana, de los desiertos monacales perdidos por España. Me interesaba mucho ese fenómeno. También era la época, estamos hablando de los años 70, de las lecturas del Gargoris y Avidis, de Atienza, de una serie de gente que te empieza a poner de manifiesto que hay, bueno, sitios donde se producen una serie de fenómenos, o hay una serie de construcciones, Santa Eulalia de Bande, Eunate y tal, y que, bueno, que son curiosísimas. La existencia del temple. Y yo, todo ese mundo me interesó mucho y me enfrasqué mucho. Estuve en contacto con Atienza y con Rafael Alarcón para escribir sobre el tema, que luego no llegó a fructificar, porque yo, una vez que ya supe más o menos lo que quería saber, digamos que me desmotivó. Pero eso empezó a vincularme a la caminería. Cuando empecé a saber sobre la Tebaida berciana, me fui al Bierzo, bueno, a la zona Maragata y el Bierzo, y estuve perdido por allí pues casi un mes, o sea, recorriendo aquello. Los caminos jacobeos no existían todavía como tales, o sea, señalizados como hoy los conocemos, ni yo tenía mucho interés en la vida de la peregrinación como tal, que empieza en un sitio y acaba en otro. Más tarde, por circunstancias de la vida, me vinculo profesionalmente a la caminería. La transhumancia, digamos, todo el tema sobre caminos. Me vinculo y ya desarrollo mi vida siempre relacionada con caminos, ¿no? Bien diseñándolos, bien evaluando su conformación histórica o la posibilidad de vincularlos o ponerlos en valor en el turismo. Eso hace que yo esté en contacto continuo con los caminos de Santiago. Me encuentro en mis proyectos de, no sé, por ejemplo, los caminos de la montaña central para bicicleta de montaña, pues estoy haciendo El Salvador continuamente. Me tropiezo con El Salvador, con el Primitivo haciendo la zona por donde camina el oso, o sea, caminos que hago por el Principado. Es curioso, porque en ese sentido
yo diseñé o ayudé con el equipo a hacer la senda costera de Occidente y la de Oriente, los dos extremos. Y eso es el Camino Santiago. Lo que pasa es que en aquel momento no movíamos esas claves. Estábamos en una clave de hacer un sendero por la costa para uso senderista. El Camino Santiago era una cosa que estaba por ahí, que no estaba ni señalizada, ni se le esperaba, ni el Principado tenía ningún interés en esos temas, ¿no? Más allá de que a lo mejor Josefa Sanz estuviera publicando cosas, o Milán del Bosch estuvieran publicando, pero como curiosidad, o sea, estamos diseñando una senda que va clavada, bueno, no, y es más, ahora los peregrinos en la zona del Oriente hacen la senda costera y no hacen la jacobea porque va más, digamos, va más adentro y es un poco más fea, y la otra va más a la costa. Bueno, eso me vincula al Camino de Santiago tangencialmente, ¿no? Sobre el 2010, aparte de que he estado por toda esa zona, por Galicia y por toda España, Granada, Aragón, el País Vasco, siempre entremezclándome con el camino. Y en el 2012, yo creo, en el 2003, yo empiezo a hacer las vacaciones, algunos días empiezo a hacer algún camino. Por ejemplo, hice el primero que hice, me acuerdo que fue así como camino peregrino de Villafranca del Bierzo a Santiago. Tenía 8 o 10 días y digo, pues mira, ¿qué hago? Carolina estaba dando clases, pues me voy a ese camino. Y empecé a hacer caminos a la vieja, digamos, de la vieja traza, ¿no? Pues empiezas en Roncesvalles, acabas en Santiago, terminas en León, bueno, fui haciendo algunos caminos, pero con vacacionales, sin ningún interés más que ese, y leyendo algunas cositas y tal. Y en el 2015, bueno, 2013, 14 al 15, bueno, ya prácticamente ya no trabajo, ya hay una crisis económica grande, me manda la empresa para casa, me jubilo, luego me jubilaría, y en ese momento toda mi vida profesional durante casi 15, 16 años vinculada a los caminos, a todo tipo de caminos y para todo tipo de administraciones, empresas privadas, etcétera, pues empiezo a plantear de que un recurso que tengo cerca, bueno, cambio la orientación de mi vida profesional y ¿qué hago? ¿No? Lo que pasa a todo el mundo cuando más o menos te quedas sin trabajo, ¿qué hago? Bueno, pues una cosa podría ser interesante, enterrar todo lo que yo hice y lo que fui y lo que publiqué, etcétera, etcétera. Todo eso queda empaquetado y hago una nueva proyección. Siempre estoy muy acostumbrado a reconvertirme, ¿no? A hacer cosas nuevas, novedosas. El trabajo así me lo exigía también. Y entonces empiezo a plantear de que, bueno, los caminos de Santiago, llamados caminos jacobeos en Asturias, están más allá de que estén pintados, estaban sin explotar, o sea, estaban sin mirar, y empiezo a hacer el camino. El primero que planteo... Pero si está todo publicado, investigado con respecto a los caminos de Santiago. Ya. Dicen, cuentan. Están las guías. Cuentan por ahí las gentes. Ahí Surde es el que las tiene tapizadas todas, pero hay mucha variante. Hay mucha variante porque son muchos siglos y los peregrinos venían detrás de los arrieros, y los arrieros no oye como ahora que coges la autopista y no te sales de ella. O sea, hoy iban a llevar el pescado arriba de ella y mañana iban a llevar un río a Ponga. Entonces los peregrinos iban para donde iban los arrieros. Entonces, ¿por qué tenemos tantos caminos? Porque durante siglos los peregrinos fueron por donde iba la gente, por donde podían preguntar. Y tú, que eres la persona menos indicada para que te lo pregunte, ¿hay un camino de Santiago o hay caminos de Santiago? ¿Hay unos mejores o peores? Ese es un gran debate, bueno, interesante, porque hay vías oficiales y otras no reconocidas, anatemas, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas de ese tema? Bueno, pues yo creo que hay caminos, y yo iría más allá y más atrás. Y es que en el siglo VIII ya había lo que llamamos caminos salvadoreños. Con lo cual ya rompemos el mito jacobeo, porque date cuenta que en el siglo VIII,
ya empezamos a tener hospitales en Asturias. Llegamos a tener 200 hospitales desde desde los 850 hasta el 900, sin llegar al 1000, ya tenemos 200 hospitales funcionando en Asturias. ¿Te refieres que hay caminos al Salvador, a la Catedral de Oviedo, donde está el Arca Santa, y no un camino? Hay varios caminos. Los hospitales están repartidos no en todos los concejos. Es verdad que hay trazas más o menos hacia arriba, hacia abajo, que agrupan a esos hospitales. Y venían a Oviedo la mayoría. Luego aparecen los jacobeos y colonizan esos caminos. Uno de los caminos que se descubrió, yo lo descubrí en el 75, de mano de un historiador de Gijón, y que hablaba de los caminos Salvador, de eso, de los caminos que van salpicados por San Salvador. Lo curioso es que los historiadores han obviado ese venero, y cuando tú coges el mapa y vas señalizando en todo el norte, sobre todo, bueno, el norte, desde la meseta hacia arriba, los hitos, las advocaciones salvadoreñas dedicadas a San Salvador, generalmente son iglesias o monasterios. Es que está en Roncesvalles, está en Irún, está en Oña, o sea, está, digamos, en todas las grandes trazas, porque fue la primera advocación que se planteó. Hay más, hay un camino que está sin descubrir, que pasa por él, bueno, pasa por él y lo llamaron tristemente el de los santuarios, que es el que viene de Panes, joder, y que se va, ese es el camino de los, digamos, de la vereda de los francos, ¿no? O sea, el camino por donde venían los francos. Bueno, pues en el siglo VIII ya tenemos caminos en Asturias. Con la colonización de los franceses, o sea, de los francos y del camino jacobeo, aparecen caminos. Pero hay caminos, por ejemplo, yo ahora, el camino, por ejemplo, del camino primitivo. O sea, tú decías, bueno, es que está todo publicado. No, yo creo que está publicado lo que está publicado. Lo que no, pues no ha interesado. Por ejemplo, hablábamos antes de un historiador que muy vinculado al camino primitivo, sobre todo la parte gallega, que es Ricardo Poli, ¿no? Bueno, y tiene... Por alusiones, si quiere venir a este espacio, bienvenido sea. Puede insultar cuantas veces quiera a Víctor Guerra. No. Por mi parte no hay problema. No, hombre, es buen historiador y buen paisano. No, pero es eso. Por ejemplo, él está publicando variantes, por ejemplo. Sí, me has enseñado antes. Sí, claro, variantes del camino primitivo. El camino primitivo no es la línea que nos trazó Baliña a Santiago. O sea, hay caminos. Por ejemplo, el camino primitivo, hay un primer camino que sepamos, que era el que iba desde Tineo a Meira, por Geira, a Celón, y de Celón a Polayante. Ahí llega el rey y dice que no, que ¿cómo? Que me vais a dejar Obona a un lado y que no va a haber diezmo. Todo el mundo para Obona. Que está muy buena. Y que está muy buena, sí. No sé lo que vendían allí, pero obliga a todo el mundo a ir por Obona. Cuando el camino iba por Mirallo a Geira, y bajaba a Celón, y de Celón iba a Allande. Ese es un camino histórico. Pero es más, hablamos de Tineo. Pero, ¿qué pasa cuando bajamos a Cornellana y nos encontramos con Santiago la Barca? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos vamos a Cornellana, al monasterio de Cornellana, y dejamos Santiago la Barca a la izquierda? Pues nos tiene que llamar la atención. A los historiadores y estudiosos nunca les llamó la atención esas cosas. A mí sí que me llaman la atención. Y entonces empiezo a descubrir que hay un paso, por eso que la caminería es importante, porque caminando te das cuenta, hay un paso que va de Santiago la Barca al hospital, que se llama así el pueblo, y del hospital a Soto de Infantes, y de Soto de Infantes sube a Salas. Sin ir a Cornellana, sí. Que también se podría ir, o sea, muy fácil, por Lanio y tal. Entonces, claro, ahí está apareciendo, porque claro, hay que pensar que en ese camino primitivo, ¿qué papel jugaba Corias? Porque parece que como que Corias no existe. ¿Cómo que Corias no existe? ¿Y qué pasa con Corias? O sea, es una isla allí de unos
unos mónacos, unos fratres que están ahí perdidos. No, esos recogían a sus correspondientes peregrinos. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a investigar la posible unión de Corias con Ibias, que en el ábside de la iglesia de Ibias hay unas vieiras, pues digo, coño, pues el camino más eso sería en Celón, porque claro, hay que tener en cuenta que de Soto de los Infantes el río Narcea no deja paso, por lo tanto iban a Salas para luego cruzarse por Meira, por Merayo y Geira a Celón y bajar a Corias. Claro, cuando vas a la regla Perandones, miras así para un lado y te dice Camino de los Peregrins, calle de los Peregrins. Claro, empiezan a encenderse las luces, ¿no? Y dices, claro, porque hay que tener en cuenta que aquellos que abandonaban el camino olvidado, el francés, y se metían puerto abajo por el monasterio de Hermo, terminaban en Cangas de Narcea, en Corias, que eran sitios que les llamaba la atención. Y entonces empiezas a ver que hay más caminos que el que te han pintado de amarillo, que todo el mundo va con las orejeras. Sé que esto está por investigar y tú me puedes dar tu impresión, pero ¿cuántos caminos de Santiago puede haber en Asturias? Mira, ahora mismo tenemos en el primitivo el clásico, ¿no? El que ya conocemos todos. Está esa variante que yo estoy diciendo de Santiago la Barca, que es un trocito que sale a Salas. Está el de los hospitales, que esa es una variante ganadera y tal. Bueno, pues yo ahora mismo estoy dándole las vueltas porque antes de la Mortera hay un camino hay un pueblo que se llama Santiago Cerredo. Y eso que desde La Espina hasta Santiago Cerredo hay en los valles, digamos, más interiores, hay una serie de ermitas dedicadas a Santiago. Entonces empiezas a decir, pasaría por ahí el camino, ¿no? Porque un valle interior, aislado, que le pongan a la ermita Santiago, tendrá alguna vinculación. Y desde Brañalonga, que es San Salvador de Brañalonga, cerca de La Espina, pues vas hilando y vas hilando las ermitas de Santiago y te sale un camino que luego va a Naraval, que es Santiago de San Salvador de Naraval, que va para Istébano y pasa a la costa. Eso está en relación íntima con las antiguas calzadas romanas, con los antiguos caminos reales, y ahora estoy dando vueltas a un posible antiguo camino. Lo de peregrinos ya está más difícil de documentar, ¿no? Si pasaron, cuántos pasaron, quiénes fueron. Aquí en el caso de Asturias es muy difícil documentarlos. María José Fasán sí que lo hizo levantando archivos de parroquias, etcétera, pero es un trabajo que a mí me excedería y que total el esfuerzo que haces para encontrar que paso los peregrinos no me merece la pena. Pero hay un camino que sale de Santiago Cerredo que curiosamente va por hospitales, pero no por el trazado común de hospitales, sino que va por el valle trasero, que era por donde bajaba el mineral los romanos, que era la antigua vía romana minera. No pensemos en una vía, digamos, al uso, ¿no? Que sí que sale a la zona de la Paradiella, el hospital pero luego se mete por detrás, o sea que tú no tocarías nada más que un trocito del camino primitivo, ese uno. Luego está el camino de la Marta, que ese se dejó, que va a Montefurado. Ese se dejó porque era más fácil seguir los postes que habían puesto y bajar por Puerto Palos, que no tiene sentido de que hoy los peregrinos vayan al Puerto Palos. O sea, pueden ir por la Marta, Montefurado, mucho más fácil. Y luego, por ejemplo, así ya a bote pronto, está así vinculado al camino primitivo para ir a Fonsagrada, el que sale de San Antolín de Irias y va subiendo el río Navia y luego el Suarna para llegar a Fonsagrada. O sea que así a buena pluma tenemos 4 o 5 caminos. Y aquí en Villaviciosa el camino no venía, bueno, entre Colunga y aquí
había un camino, por ejemplo, que iba por la zona de Lastres y venía a buscar aquí en Santa Mera, que hubo un hospital y una iglesia muy vieja, románica, aquí en Santa Mera, y bajaba a la barca de Rodiles y subía a San Salvador de Portus, que es una iglesia desaparecida que estaba encima del Puntal. Ese uno. Luego, el camino del Sabrayu no existía porque la ría se lo comía todo, digamos, esa desembocadura se lo comía todo. Y ese camino en Priesca se desviaba a Bayones, o sea, venía no por donde viene ahora, pegada a la ría, porque ahora cuando se canalizó la ría, eso se permitió, se desecaron terreno, y antes venía por detrás, iba a la zona de Miravalles, y venía de San Salvador de Priesca, bueno, venía de San Salvador de Celorio, de San Salvador de Celorio venía a San Salvador de Moru, que ya en Ribadesella, de San Salvador de Moru a San Salvador de Priesca, de San Salvador de Priesca por los puentes de Mestres, subía a San Salvador de Fuentes, y desde ahí San Salvador de Fuentes a San Salvador de Valdecios. Y ha contribuido tanto la institucionalización o oficialización del Camino de Santiago o Caminos de Santiago y la academia a que sea el Camino de Santiago una ruta peregrinacional espiritual, o ha acabado con ella. Esto es ya entrar ya en un ambiente ya casi filosófico. Pues no sé qué te diría. ¿Se ha agotado del éxito el camino? Hombre, por la vía de la oficialización. Yo no sé si es la oficialización, que también, pero yo creo que sí que a la oficialización va pareja un desarrollo turístico. Cuando nos hemos dejado influir por el desarrollo turístico, que es muy potente, porque además mueve mucho dinero, no hay nada más que ver lo que mueve Galicia. Es que Galicia mueve millones y millones, pero también le revierte millones y millones. Mira, yo ahora mismo he estado 6 días caminando en la segunda parte de la Jeira, de Ribadavia a Santiago. Joder, eran las 12 de la noche y en Monte de Gozo hacía gente haciendo colas para entrar a dormir. Y estamos hablando del mes de octubre, ya, o sea, adelantado mes de octubre. Claro, cuando ya entra la dinámica turística, yo me acuerdo cuando yo viví y trabajé en Santiago yo nunca vi peregrinos. Yo en los años 70, los peregrinos quitando a zapatones y alguno que se vestía para que le dieran 4 perras, yo nunca vi peregrinos como tal, igual los vi nunca me enteré. Sí que había estudiantes que íbamos a cantarles a las monjas de clausura aquellas, que las pobres Dios las tenga en su gloria, porque aguantaron carretas y carros cantándoles hasta las 3 de la mañana, a las 4, y las mujeres aquellas que se levantaban. Ahí viene tu vocación como fratre, cantarle a las monjas. A la no, sí, no sé, porque a las 5 de la mañana que te tengas que levantar y que te tenga dando ahí unas cantaratas. Y yo creo que sí que nos hemos dejado, o la institución no ha velado, o no hemos sabido velar por las asociaciones tampoco han sido muy despiertas, y además luego la institución eclesiástica y la civil engrasaron muy bien a la investigación. A los historiadores engrasó muy bien con... ¿Quieres decir que la investigación está condicionada por los poderes fácticos? Sí, claro. ¿Quién paga los congresos? ¿Y quién paga todas las publicaciones? O sea, yo de todo lo que estoy leyendo veo muy... Yo que soy, hombre, tengo por un heterodoxo ya cada vez menos. Raro, heterodoxo y maldito. Sí, pero cada vez menos. Bueno, eso habría que analizarlo. Pero veo muy poca, digamos, muy poca crítica interna, o sea, cosas que se opongan frontalmente, ¿no? O sea, tienes las grandes vacas sagradas y lo que diga no sé quién es lo que diga no sé quién, sea María Josefa, sea quien sea. Por ejemplo, el tema salvadoreño, no hay Cristo que lo imponga y diga, oiga, que esto hay que estudiarlo. No. El camino va por aquí, esto es lo oficial, y en ese sentido se impuso
por activa y por pasiva, se impuso una línea de trabajo. Y es lo que tenemos. Y ¿Cuándo El Salvador no se pudo salvar de Santiago? pues Es una cosa que es muy interesante porque el origen es el culto y la devoción a la peregrinación a Salvador. Sí, 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 no hay otro. Y de ahí tenemos un refrán, de ir a ver al criado y no al Señor. O sea, que solo tenemos un camino que vaya al Salvador. Que no hablamos en ningún momento de la calidad ni de la autenticidad de las reliquias de un sitio o de otro. Aquí tenemos un vídeo muy candente, el del catedrático Francisco Javier Fernández Conde, que a algunos, como a ti, les ha agradado, a otros no les ha gustado, sí. Pero él pone en duda cosas como que los restos del apóstol sean los restos del apóstol. Y hasta qué punto esas peregrinaciones son del siglo VIII, que serían de Alfonso III. Bueno, esas son cosas que están para analizar, pero que no se analizan suficientemente. No, ya digo. Mira, ahí solo tenemos un camino que vaya a Salvador, que es el que viene de León, el de la pulcra leonina. Es el único que viene expresamente a ver El Salvador. Que hay cierta tradición de hacer el camino a Salvador, sí, y además, pero es minoritaria. Sí, no, son minoritarios. Casi todos los caminos un poco tangenciales, ahora está subiendo mucho el primitivo y tal, pero son caminos más ambientales que patrimoniales, ¿no? Tú cuando haces El Salvador hay 3 pueblos, cuando haces el primitivo, Salas, Tineo y luego ya Grandas de Salime, con San Salvador de Grandas, que dice que luego ya son capillas y tal. Entonces son más ambientales, digamos, son más caminos que utilizaban los peregrinos para llegar a sitios. Y en ese sentido se hizo mucha, digamos, a costa de otros caminos, como los caminos salvadoreños o los posibles caminos que estaban ahí, que se olvidaron. Y que además es muy difícil. Y yo, por ejemplo, no hace mucho a María Josefa le planteaba, oye, ¿y los caminos salvadoreños? Y poco más o menos que me decía, ¿de qué me estás hablando? Y coño, de los caminos de San Salvador. Dejaremos aquí un correo de aludidos para que puedan verter sus opiniones. Y entonces, claro, digo... No existen los caminos de Salvador. No existen, no existen. Y además es curioso porque tú coges un mapa normal y empiezas a poner en el mapa San Salvador las advocaciones que, ya te digo, y llama mucho la atención porque, por ejemplo, las advocaciones de Santiago en Asturias son casi todo capillas. Alguna iglesia de última hora. Son todo capillas. No hay ningún monasterio. Tiene que llamarnos la atención, ¿no? Sí. Porque un mito tan potente como Santiago no tiene monasterio, los tiene San Salvador, ya he citado unos cuantos, y hay, o sea, uno de los más importantes de la zona de influencia es Oña, San Salvador de Oña. Entonces, algo está chirriando. ¿Por qué eso no se investigó? Bueno, porque la institución le interesó mucho el tema jacobeo, a la iglesia le interesaba mucho, y bueno, ya la estirpe visigoda de los Fruela supo muy bien que unir política y religión, reliquias y tal, era muy interesante, y claro, tan interesante fue que hicieron una capital a la cual venían a ver, primero, qué era lo que sucedía en el culo del mundo, como era Obetao, ¿no? Como era el Oviedo, y ver qué teníamos aquí. ¿Qué coño eran eso de las cámaras santas y las reliquias? Y bueno, teníamos ahí un montón de cofres y un montón de cosas, y eso movió a mucha gente. También porque hay que tener esa mentalidad de lo que era la religiosidad y lo que era todos los conceptos de la creencia y de la condenación del alma, que eso estaba muy presente y movía mucho dinero, pero también porque realmente echarse al camino era comer. Los francos cuando vienen aquí, vienen porque las epidemias los empujan. Y habría que ver hasta qué punto el concepto actual de peregrino se mantiene históricamente. Porque, por ejemplo, Ofelia Rey Castelao, que para mí publicó un libro muy bueno sobre la investigación histórica del camino de Santiago en la Edad Moderna, ella hasta qué punto a veces dice, son peregrinos, son a veces comerciantes, son a veces personas sin oficio que se tiran a ir de un lado a otro deambulando para subsistir. Es que es muy difícil porque hoy en día es muy racionalista poner categorías a todo.
izquierdas, derechas, de aquí y de allá, peregrinos y turistas, pero es que era muy complicado durante siglos ver qué diferencia hay. No, y sobre Porque todo, peregrino con un sentido 100% espiritual, de todos los caminantes que había, ¿qué porcentaje podía ser? No lo sé, pero es poco. hombre, yo estaba viendo el otro día la serie de vikingos y tal, y bueno, leyendo cosas sobre la alta Edad Media, lo que era el tema de la condenación del alma, el peso que eso tenía, lo que se hacía por eso, la cantidad de dineros que se entregaban por salvar el alma. Bueno, pues eso estaba, ¿no? O sea, está claro que hubo un momento, sobre todo los que estamos en presencia, cuando hablamos de los caminos salvadoreños, de la primera o la primigenia peregrinación, es una peregrinación sin ritos. Nadie te apadrina, tú te pones en el... Por un lado, porque comes en el camino, trabajas, que el camino te va a dar sustento. Si tú en tus pueblos está muriendo una epidemia y te vas al camino adelante, pues mira, Dios proveerá, ¿no? Y quizás en ese sentido que tú estás apuntando muy acertadamente, tenga mucha más profundidad y sentido la caridad y la hospitalidad en el camino. Sí. ¿Por qué en las catedrales, por ejemplo la de Oviedo, se hacían los funerales de manera gratuita a los peregrinos y se les enterraba? Porque eran personas que se entregaban a ese camino y no tenían nada. No, y daban, o sea, y lo que obtenían, lo obtenían con su trabajo, que es de artesanos que desaparecieron, que además es otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con todas estas influencias francas? Que cuando las condiciones fueron mejores, pues se fueron, porque era como los gremios, o sea, un gremio de tejeros no se va a quedar, no se va a... no sé, a Sajambre a quedarse allí 30 años, ¿no? Cuando se acaba el trabajo, se va, se vuelve a su zona o cambia de zona, ¿no? Entonces, estos gremios, y esta gente se echaba al camino fundamentalmente para trabajar y empezaban en León, y se iban a Burgos, venían para acá y generalmente, y esos caminos tenían una componente que llamamos orationis, no penitencial. El camino jacobeo lo que va a traer son una serie de ritos penitenciales. O sea, es la gran diferencia entre los caminos del 8 al 9, que son caminos de oración. O sea, la gente viene a ganarse la vida, a vivir, y va haciendo sus ritos religiosos por el camino como mejor le sepa, porque además salían ellos solos, que no era como más adelante con los caminos jacobeos, que aparecen ya las órdenes, ya aparecen los monasterios y tal. Estos van un poco solos, ¿no? Con una primigenia, no sé cómo, magma monacal. Levadura. Sí, una una especie de pequeñas tebaidas, un monasterio aquí, otro allá, llevamos muchos monasterios medio familiares, bueno, son una sui generis religiosidad monacal que implementa a esta peregrinación, que no tiene ritos, además, no es como cuando viene el camino jacobeo, que ya implementa una serie de rituales, que te tiene que reconocer el obispo, el párroco si sales, que te tiene que bendecir el zurrón, el bastón, no sé qué, que tienes que presentarte con tu credencial. Pero eso era simbólico y bonito. Sí, porque tenía un fin trascendente, filosófico. No, por supuesto, no, la Iglesia nunca fue tonta, no fue tonta, y sabía que era la forma de organizarlo, de organizar toda esa riada humana, que en el 8 no, o sea... Sí. Claro, tú dices en el 8, Alfonso II tuvo que quedar flipado cuando empezó a llegar gente a ver qué pasaba en Oviedo, ¿no? Y esta gente, como, que viene, o sea, que él supo muy bien organizar la capital para el recibo, porque sabía que la atracción de las reliquias era potente y la atracción propia del imperio que estaba creando. O sea, eso yo creo que lo tenía claro, pero no, lo que no llegaban era a ritualizar
toda esa llegada. Quiere decir que sí que los caminos jacobeos van a colonizar los caminos de la tradición, en este caso salvadoreña. En otros casos habría que mirar qué tradiciones peregrinas habría, y los colonizan. Pero no solo los colonizan por decir, bueno, pues aquí, sino que los ritualizan. Crean una serie de ritos y una serie de normas donde tienes que ir, declararte que eres peregrino, no pagas aquí, no pagas allí, quiere decir, los portazgos, toda esa historia. Y luego cuando llegas a Santiago, pues se crea toda una configuración, porque era también una forma de canalizar y de sacar dinero, claro. Y para mí una cosa muy interesante es, si estamos hablando ya de época contemporánea, partiendo de la base, bebé, que estás viviendo muy poco, partiendo de la base de que la iglesia es la que da el cuño de la peregrinación, con la revisión de los sellos que te han ido poniendo por el camino y te da la Compostela, etcétera, etcétera, ha habido un divorcio, quiero decir, en lo profundo, entre lo que es la peregrinación, el Camino de Santiago con la iglesia. Curas que atienden a los peregrinos en el camino, una vinculación, no la hay. Es más bien una ruta cuasi turística. Yo creo que nunca la hubo. Nunca la hubo. Nunca la hubo, entre comillas. Yo creo que estuvo vinculado a un tipo de iglesia, que fue la iglesia monacal. O sea, esa siempre estuvo vinculada, los grandes monasterios siempre estuvieron vinculados, porque está en sus propias constituciones, ¿no? O sea, el tema de ayudar, la caridad, la fraternidad, digamos, esas cosas, siempre estuvo en su esencia. Y llama la atención porque que el clero secular tiene casas parroquiales repartidas por medio mundo, que con 4 duros se podrían, y sin embargo, están al margen. Yo he visto muy pocos párrocos vincularse al Camino de Santiago. O sea, ¿y se ven frailes o sacerdotes haciendo el camino? Yo he visto alguno. Ya sacerdotes ya es más difícil, porque como ahora no llevan sotana, como mucho clérigo, y sobre todo ingleses y extranjeros, polacos, por ejemplo, que hacen misa. Yo, curas seculares católicos, digamos, he visto pocos. También es cierto que nuestros caminos no son muy para esas cosas. El francés se presta más porque hay más sitios, hay más albergues, hay más comodidades, puedes hacer misa. Yo hace poco en los hospitales vi a un polaco dar misa, en medio del monte allí y tal, y en Villafranca del Viernes. ¿Y daba misa y cuántos tenía? 5 o 6. Bueno, pero algo es algo. Sí, hay iglesias más solas aquí en Asturias, sí. No, hay curas, sobre todo del este, que vienen, traen con ellos 3, 4, 5, y van haciendo sus eucaristías por camino, donde les place, o cantando, tal. Repartiendo hostias. Sí, a diestro y siniestro. más que a diestro que a siniestro. Pero bueno, pero eso, la falta de vinculación, por ejemplo, del clero secular. Tú verás muy pocos clero secular vinculado al padre Pauto en Cantabria, y yo creo que son 4. O sea, sin embargo, la vida monacal sí que estuvo, ahora menos porque ya son mayores, los monasterios ya son muy grandes y están al margen un poco, pues a lo mejor tienen albergues, pero lo lleva otra gente, etc. Pero siempre ha habido esa tradición con la vida monacal. Y bueno, la prueba tienes, por ejemplo, Valdedios, que tenemos ahí Valdedios, y ahora hay un albergue, pero ha estado temporadas larguísimas sin albergue y sin nada. El caso de Covadonga, por ejemplo. Covadonga. O sea, ¿cuántos peregrinos tenemos por Covadonga? Bueno, está el camino de Xixón a Covadonga. Sí, señor. No Saludo a Surde en ese sentido, pionero. Y sin embargo, pues no hay un documento que te garantice o que te diga, oye, usted vino como fuera, y no lo hay. Y es el mayor santuario que tenemos en Asturias, ¿no? Es curiosísimo. Los asturianos, yo creo, y hablando ya de sociología, etcétera, somos malos comerciantes, al menos en la época contemporánea del 19 aquí. Somos muy malos. El negocio nunca nos ha venido bien. No, somos buenos comerciantes cuando salimos de nuestras tierras, cuando vamos a Hispanoamérica
y hemos sido bien reconocidos, bien saludos. reconocidos, capacidad de trabajo, capacidad de entrega, fidelidad, sentido del honor, sentido de la lealtad. Aquí yo creo que ¿Por qué nos cagamos entre nosotros aquí? Porque yo creo que nos comemos unos a otros, quiero decirte que la niebla, cuando llega, mira, es curioso, ¿no? Porque mi historia laboral estuvo, bueno, yo marcho de Asturias después de trabajar de guía de montaña, marcho a los grandes eventos, me ficha una empresa y me vinculo a la organización turística, al Ministerio, ¿vale? De Turismo y a la Oficina Internacional de Turismo, a la Oficina Mundial de Turismo en este caso. Y yo decía, joder, yo que estoy montando 2 vueltas a España en bicicleta montaña, lo primero que se hizo, que estoy con Canal Plus haciendo la época de Cueto, haciendo no sé qué, yéndome a no sé qué, planteábamos hacer la ruta a la Seda en el Rover, etcétera. Pero cuando vaya a Asturias, hostia, todo esto tiene que servir, porque llevo 6 años aquí trabajando fuera, no sirvió para nada. Fue llegar acá, por un lado te fagocitas tú, pues entrar como decimos, al mundo de, ¿cómo se llama? El mundo al fondo, a Mordor, pues entras al Mordor y ya ahí se jodió, entras a la oscuridad y la oscuridad te come. Te come, no sirve para nada. Yo, por ejemplo, todavía con un compañero decía, joder, con lo que tú has caminado, y digo, mira, pues yo debía hacer de los 250 senderos que tenemos en Asturias, debí o caminar, o evaluar, o hacer, o desarrollar 200, de los que es casi todos. Diseñé la senda del oso, y quitando 4, nadie, bueno, en la administración sí que me estaba valorado por el tema profesional, pero eso queda en la nada. O sea, aquí nos fagocitamos. O sea, te fagocitan y no hay manera de sacar. Eres el chico de la mochila o el chico de la bicicleta. Yo en el 80 y pico que traje la bicicleta, no, los 90, que traje la bicicleta de montaña para Asturias. En otro sitio no es que te hicieran la ola, porque nadie debe hacer la ola a nadie, pero bueno, reconocer que estás ahí quitando del mundo más cercano, los demás no valoramos lo propio, ¿no? Y eso es un problema porque perdemos, bueno, por desidia, por lo que hablábamos antes de los libros, ¿no? ¿Tú deseabas el reconocimiento de tus propios en Asturias? Nunca los perseguí. Laureles. Hubo un momento que, bueno, que sí que te gustaría. Profesionalmente siempre me fue bastante bien porque tenía reconocimiento de los entornos profesionales. Sí que te notas que yo tengo cerca de 70 publicaciones, ¿no? Quitando Girón y bueno, ahora el presidente de Reidea, que está haciendo acercamientos para ver si soy miembro o no, bueno, pues no tiene ningún interés. Y yo, bueno, parte del tema de, por ejemplo, masinoría, soy de los poquitos que hay en España y la mayoría están publicados, traducidos al portugués, al brasileño. Y se mata dentro de tus viajes. Vamos a otro aspecto, ¿no? De tu trayectoria académica, hablando de camino, no camino, masonería, etcétera. ¿Dónde te sientes tú más acogido y reconocido? ¿Portugal, Francia, España? ¿Dónde te sientes tú más acogido? En cualquier sitio menos en España. Por ejemplo, en Brasil, sí, no tengo ningún problema. En Brasil están esperando que publiquen los libros para traducirlos. Ah, pensé que te iba a ir para invitarte ahí a la playa. No llegamos a ese punto. Pero es más, y si no los traduce mi editorial, porque no le interese, por todo el tema de tal, los hacen ellos particularmente. Quiere decirte que logias o tal, que dicen, bueno, a mí me interesa que se conozca ese libro. O que mi obediencia, que tiene 4.000 miembros, voy a hacer 500 ejemplares traducidos para que se conozcan. Claro,
no tienen, por eso no tienen nada más que quitarte la goma, ¿no? Gente que oye, Víctor, ese libro que estás sacando, por favor, ¿me lo puedes pasar? ¿Me lo puedes...? También es cierto que allá hay mucha hambre. Y no hambre física, sino hambre de conocimiento. Entonces, en cuanto saben que tengo una buena biblioteca, que tengo temas muy específicos, depende de qué ritos. Yo no trabajo en el rito escocés, sino en el rito moderno. Entonces, acuden a mí, me piden, me solicitan, si puedo darles PDF, es verdad que tienen una afición a los PDF, pero bueno, ellos están continuamente eso, pues traduciendo. O sea, ahora mismo tengo un libro ya para publicar de casi 500 páginas y tengo presiones, oye, pues cuanto puedas me lo pasas, que lo traducimos. Para la gente que detrás de las cámaras tenga una referencia, dentro de los investigadores sobre historia de la masonería, rituales, etcétera, dentro de España, de los investigadores que hay, ¿tú qué puesto ocupas? Uno de los primeros. No, nunca, como no tenemos ranking, y cada uno está... Yo es que tengo como dos estadios, ¿no? Tengo un primer estadio que estoy en lo que se llama la masonería positivista, la investigación de la masonería positivista, que es contar masones, logias, lo que hay en cada pueblo, que es un poco la masonería en Gijón, la masonería aquí, la masonería allá, bueno. Pero yo me di cuenta que eso tiene un camino corto, tiene las patas cortas y en Gijón, por ejemplo, era un libro que llevaba 10 años parado y pude lograr un libro de casi 400 páginas sacando casi todo lo que pude sobre la masonería en Gijón. Pero a mí me deja corto porque, bueno, que fulano fue masón, bueno, ¿y qué cambia eso? Sin embargo, yo me doy cuenta que eso es lo que hace el CEDME, o sea, contar masones y... CEDME es, para quien no sepa... Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, que llevaba hasta hace muy poco, y bueno, y sigue siendo el alter ego, el jesuita Ferrer Benimeli, que fue un poco el que articuló todo el tema del archivo de Salamanca. Bien, y yo estaba en esa onda, entonces hay un momento en que digo, bueno, ya lo sé casi todo. Es más, en esos archivadores están los 4.000 expedientes de la masonería asturiana, que los fotocopié de Salamanca. Los traje ahí y ahí lo está. Y bueno, y ahora esto ya lo sé. Tendrás un seguro, ¿no? A la casa. Un seguro de la seguridad social. Si te interceptan, ¿no? No, nada, no hay problema. ¿Y qué pasó? Que yo di un salto cualitativo. Entonces, ¿a qué me dediqué? Como había leído mucho y yo me había vinculado a la masonería francesa, digamos por trabajo como masón que soy del rito francés, pues digamos me vinculé a Francia. Y allí descubrí un mundo distinto, un mundo de dedicarme a la investigación pero especulación filosófica. Trabajar sobre los ritos, qué significan los ritos, de dónde vienen todos esos nombres, qué movimientos hubo detrás de esa masonería del 18. Y entonces ahí ya di un salto cualitativo muy fuerte, muy fuerte. Me despegué de toda la masonería española, o sea, digamos, no solo de la masonería, sino también de la investigación masónica. Lo que yo hago, debemos ser 2 o 3, hay Alberto Moreno, Galo Sánchez, y debemos ser 2 o 3 los que estamos en esa onda, digamos, en esa onda y que estemos publicando regularmente. ¿Hay relevo generacional en esa línea de investigación? No. Porque son libros difíciles, cada libro te lleva 3 o 4 años, se vende lo que se vende, o sea, nada. Se vendería, por ejemplo, mis libros en Francia, pero Francia te cobra por las traducciones, por los derechos de traducir, etcétera, y son inviables. En Portugal y por ahí el costo de los libros son altos para su nivel de adquisición, con lo cual les cuesta mucho, lo hacen, ¿eh? Yo me compra, sobre todo yo vendo Latinoamérica, pero bueno, son habas contadas. O sea, yo los derechos de autor que tengo no me dan ni para la botella que nos hemos bebido, por cierto, de Oporto. De una tacada, además, o sea, sin despeinarnos. No, esto han sido 3 días de grabación y se ha ido concatenando con la misma ropa, pero... Sin despeinarnos. Pues ya te digo, y entonces no hay relevo, porque además el problema que tiene
La masonería, digamos, clásica, vas al archivo de Salamanca y allí lo tienes todo. Es un archivo policial y además es una tontería ir allí. Y yo lo descubrí y ahí puedes ver el salto entre la masonería, entre la investigación en España y la investigación fuera. Tú vas a Salamanca y pides el expediente masónico de don Miguel Don Gil. Si lo hay, te dan... Que no lo hay. Bueno, nunca se sabe. Avisados quedáis. No se sabe ese apellido, podemos mirarlo luego. Bueno, pues te dan 2 o 3 papeles o lo que haya. Dice, mira, esto es lo que ha encontrado la policía franquista de este hombre. ¿Vale? Quiero el expediente de Víctor Guerra. Bueno, pues claro, yo no existía en aquella época, no habrá, pero habrá otro Guerra. Bueno, Tú eres más joven que yo. Sí, Iba 30. Sí, más o menos. Bueno, y vas con esa mentalidad, ¿no? Está todo inventariado por nombres. Lo que había, ahí está. Menos mal que no había fotocopiadora, porque si no, los expedientes serían de 1000 páginas cada uno. Bueno, cuando fui a Francia, fui a la Biblioteca Nacional de París y pedí el expediente de Ramón Franco. Y el bibliotecario se miró así, Ramón Franco. Sí. No me suena. Claro, yo acostumbraba a trabajar con expedientes, pedías el expediente de un tío, te dice, o está o no está. Yo, Ramón Franco, es que es el miembro de la Plus Ultra. Me dice, ¿qué logia? Digo, la Plus Ultra. Dice, sí, espere. ¿Cuántos días dice que trae usted? Digo, ¿cómo qué días? Dice, hay 32 cajas. Digo, ¿cómo 32 cajas? Sí, el expediente, la Plus Ultra, la antes, la después y las que tal, tiene usted, no, te digo 32, igual había 22 o 12 o 13. Pero claro, había que revisar todas las cajas y ahí encontrará usted a Ramón Franco. Y entonces le dije, vale, muchas gracias. Doy por enterado dónde está don Ramón Franco y marché, porque claro, no tenía para estar en París 12 días buscando en una caja a Ramón Franco. Esa es la diferencia entre el trabajo historiográfico en Francia y aquí. En Francia se dedica muy poco a buscar masones, porque bueno, habría que recorrer la mitad de los archivos de Francia y de las logias. Como las logias no los dejan, pues es una inutilidad. Es más, Francia tiene presidentes, ministros, diputados, senadores, masones, y no hay... Yo no conozco un libro dedicado a los presidentes masones de Francia, ni a ministros, como mucho algún personaje. A Luxemburgo, a Gautier de Montaló, a Cabanceres, algunos tal. Por ejemplo, cuando se hizo el tema de la Revolución Francesa, en Francia no se hizo un libro sobre los generales masones de la Revolución y aquí. No tienen esa necesidad. Aquí ya tenemos uno sobre los presidentes masones y sobre los presidentes de las cortes. Es decir, ellos están en otra onda, que es una onda de investigación mucho sobre los fenómenos que antes comentaba, es de la iniciación, qué significa la iniciación, qué significan los símbolos, cómo operan los símbolos en las gentes que están allá adentro, por qué entran. Entonces, los rituales que son, cómo se conforman. Entonces, es una investigación que está relacionada con los archivos, pero no eres esclavo de los archivos. Y hay alguna manera, hombre, en la historia de la masonería sí que se pueden encontrar vínculos, según la tradición, pero ¿hay forma de vincular lo que es el Camino de Santiago con la masonería? ¿Operativa? ¿Especulativa? Bueno, ahí tenemos una gran confusión, y es que vinculamos el Camino de Santiago y la masonería. Y ahí estamos equivocados. Hubo muy pocos masones como tales operativos vinculados a las catedrales. Y tú dirás, joder, anda. La Tienza, el otro, el Gárgolis, no sé quién, no sé qué más, vinculando la masonería con las catedrales, y ahora dices tú que eso es mentira. Realmente quien estuvo vinculado con la construcción de las catedrales son los compañeros, los compañones. Esos gremios sí fueron los que levantaron las catedrales. Lo que llamarían en Inglaterra las guildas o los gremios masónicos, de masones operativos, en Francia había muy pocos.
como tales. Digamos, estaban más vinculados al compañerismo, que se confunde mucho con la masonería en los símbolos, porque utilizan también el compás, la escuadra, pero los colocan de otra manera y aquí bueno, hay mucha confusión con eso. Y entonces hay una Biblia que se llama Los hijos los hijos de Irán, que trata todo ese tema, es un tocho donde además deja ver rituales de los compañones, que los compañones son los los famosos del Tour de Francia. Y eso sí que son artesanos de la piedra, artesanos del hierro, artesanos del vidrio, digamos, eran artesanos que podían dar servicio a la construcción. De hecho, cuando se incendia Londres, las guildas de canteros, o sea, los que llamaríamos los francmasones ingleses, no dan abasto para reconstruir Londres, ¿no? Y tienen que llamar precisamente a los compañeros. Los liberan de las prescripciones que tienen para trabajar la cantería o otros trabajos gremiales en Inglaterra y permiten trabajar a los compañeros. ¿Tienes constancia en España, dentro de que la documentación es muy policial Sí, y sí. documentación antigua casi no hay o no se encuentra, etcétera, de que haya habido clero regular o secular vinculado a la masonería? Sí, sí. ¿Hay constancia de ello? Sí. Ese tema lo trabajó Ferrer Benimeli en la tesis que tiene y sí, sobre todo en el 18, algo en el 19, en el 20, bueno, sobre todo estuvo más vinculado, bueno, en el 18 católicos y romanos y luego en el 19 y 20, bueno, en el 19 sí, 20, protestantes, Coco, por ejemplo, el pastor Coco, o sea, protestantes muchos. Digamos, aquí en el 19 en Gijón hubo bastantes protestantes, bueno, hubo más en lo que vinieron los trabajadores de la zona de Europa a trabajar. Y luego, y luego la vinculación es moderna, de la masonería y el camino. Yo solo conozco en Francia, solo conozco uno, tampoco tengo muy investigado, un libro sobre el camino y la masonería. Ah, muy interesante. Sí. ¿Es reciente? Sí, O... es reciente, sí, es reciente. Es un trabajo de un chico, lo tengo ahí, y bueno, es muy finito de leer y tal. Y es más, no, yo no conozco, no, mira que conozco de referencia unas 4.000 planchas que llamamos, o sea, trabajos presentados por los masones a sus logias, de las que se hicieron en París, que estamos hablando de años 70, años 80, 90, y me parece que he visto sobre el Camino de Santiago o la tal, pues no sé si habré visto 4 o 5 planchas. Quiere decir que no ha estado dentro de la preocupación masónica. Sí es verdad que también Francia es muy peculiar y yo he estado en el Gran Oriente de Francia y es más adogmático, ¿no? La masonería regular sí que está más interesada en los temas pseudo religiosos como podría ser este. Pero, y luego sí que sé de algunos masones que hacen los caminos, alguno que ve el símbolo, pero no, más allá de las historias personales, tampoco hay una vinculación. Yo sí que quise en un momento dado, bueno, yo creo que es esa utopía de cuando entras en masonería y esa heterodoxia, quería haber puesto en Burgos, quería haber puesto en un camping, bueno, una especie de embajada masónica para que los masones que fueran por camino, que franceses sí sabemos que vienen algunos, pues que tuvieran un sitio de referencia donde encontrarnos. Estamos hablando de los años. ¿Embajada a qué te refieres? ¿Un albergue? Pues no, era un camping, no queríamos, no teníamos ni capacidad de nada y era, digamos, bueno, por nuestros propios medios promocionar que había unos masones españoles que estaban en un camping, en un bungalow o en unas tiendas y que si pasabas por allí pues encontrabas a masones.
y si había posibilidad de hacer algún trabajo, algún rito, digamos, alguna reunión ritual, pues genial. Pero no, bueno, no sé, ni se valora, ¿no?, en la obediencia, para que veas cómo... Y era una cosa curiosa, ¿no? Porque bueno, era una forma de evaluar el posible paso de masones por el camino francés, que los hay, tal. Pero bueno, no se valora. Y era una cosa, a mí me parecía muy interesante, pero claro, estamos hablando que era el año 98, claro, entonces, como que había poco interés en el camino de Santiago, porque bueno, es un fenómeno ahora como muy reciente. Y volviendo a la temática específicamente del Camino de Santiago, veo aquí que, casualidad, lo tienes aquí cerca, estas manos. ¿Quién es la persona que se encarga de hacerlas? Pues es un paisano que creo que vive en la Rioja, Surde te lo podrá, porque es el que más sigue estas cosas. A mí me las pasan de tal... De contrabando. Sí, no, porque me da corte pedirle, no sé, a un hombre que las entrega voluntariamente, Sí, escribe sí. y te manda un sobre. A mí me da no sé qué pedírselas y no pagar. ¿Cómo se llama él? ¿No te acuerdas? El Alzheimer es... Tenemos que entrevistarlo, vamos a averiguar el nombre. Sí, no, y es un hombre muy asequible, he visto algún vídeo por ahí de él, y es un empresario que en un momento dado pues hizo estas manitas, y es que no me acuerdo ahora, la verdad es que el Alzheimer me hace... Ya las pondremos de cerca en cámara para que se vean. Sí, y bueno, y hace también flechitas ahora, y bueno, Sí. hay gente, bueno, ahora hay mucha gente que se dedica a eso, cosas de lana que te dejan por ahí y tal, también dejan mucha porquería, yo me dedico a tirarlas todas, a recoger todos los basureros esos que dejan los peregrinos, es increíble. El otro día, no hace mucho, bajé del Primitivo, de la zona de Hospitales, bajé 10 kilos de basura. 10 kilos. 10 kilos, que lo dice pronto, de basura. Rosarios ya que dejaron a 7 años, conchas rotas, pañuelos que ya no sirven para nada, uno que... Pero la mayor parte es basura, basura, un guante, un guante que perdió y otro que dejó allí, un sujetador, por ejemplo, encontré, bueno, cuerdas, bueno, encuentro de todo, claro. Llegas ya, ni miras, coges, lo metes todo en bolsas de basura, y el otro día, de encima de la mitad, antes de llegar al Fonfanaón, ahí hay un... que además ya no se veía ni el jito, y me llevé todo, me lo dejé limpio. Puse las 2 fotos en Facebook para que se viera uno y otro, y me lo llevé todo al contenedor porque se deja mucha basura, mucha. Tú cuando vas a la famosa Cruz de Ferro del francés, allí hay de todo. Hay cosas simpáticas, yo tengo algunos recuerdos que me traje, piedras, bueno, mira, hay una piedra masónica por ahí, que dejaron un símbolo masónico. Me llama la atención que hayas dicho tú que se dejen rosarios, porque hoy en día la gente no parece ser no religiosa. Ya, pero el que pasa igual deja 8 o 10. 8 o 10. Sí, por si acaso alguien los necesita por el camino. Sí, alguien pasó, hubo una que pasé que también Taus, o sea, sí. Bien de los templarios o de... La cruz franciscana. Sí, franciscanos, sí. Y de los antonianos también utilizan ese tal. Y bueno, la verdad es que se deja mucho. No tenemos por qué dejar toda esa huella por detrás de nosotros, porque no. Ahora hay esa costumbre de dejar piedrecitas encima de todos los mojones, como si fuéramos judíos. Y bueno, eso es un poco lo que trae el camino. Aparte ya de todo el mundo de los albergues y el mundo... Y bueno, y luego hablabas de la destrucción, ¿no? Yo me acuerdo, este año tuve una experiencia, no sé cómo calificarla, en el albergue de Grau, que podemos hablar un día de ella, y ves que la gente no sabe a dónde va. Va a Santiago, que es un nombre y un sitio. Si le quitan las flechas, yo creo que están dando vueltas al mismo albergue durante 15 días. Porque era curioso. Se sentaban encima enfrente de una... Teníamos una mesa para comer, y enfrente habíamos puesto todos los perfiles de la etapa. Y miraba
Y decían, ¿y esos perfiles? Y yo, coño, pues los del primitivo, los que vais a hacer. Y decían, pero bueno, ¿y todas esas subidas y bajadas? Y digo, pero bueno, ¿y vosotros para dónde vais? No, para el primitivo. No habían leído nada. Bueno, de hecho hay un premio de la Universidad de Oviedo y de la Fundación de Salas que premiaron a una profesora y a su marido y tienen a gala decir que salieron a hacer el primitivo y sin entrenar, como quien va del paseo. Y toda su preocupación cuando hacen el primitivo es saber dónde pueden encontrar una lavandería para lavar sus 4 trapitos. Que se supone que es el calzoncillo, la braga, el sujetador y la camiseta. Bueno, pues toda su preocupación es encontrar un sitio para... Y le han dado un premio del Camino de Santiago. ¿Qué premio? El premio premio del Camino Primitivo de Alfonso II, que lo tiene la Fundación Valdesalas y la universidad. Y esa es la primera guía de turigrinos que yo conozco. Y han premiado, o sea, una guía de turigrinos, pero con todo, o sea, más lo dicen así, o sea. No, nosotros hemos dado 2 paseos por Valencia, en vez de que somos de Alicante, y nos da el primitivo. Y te vas leyendo y de repente pues te empiezan a decir, pues eso, a ver si encuentran una lavandería para lavar los 4 trapitos, y es toda su preocupación. Y comer, claro, buenos restaurantes, claro. Entonces, claro, eso es un poco lo que tenemos ahora, ¿no? Y eso, y ese relato que está muy bien escrito y bueno, y es entretenido si quieres, si es que se puede llamar así, pues es el reflejo de, pues eso, de lo que llamamos los turismos, ¿no? O sea, el turismo echado al camino. Ahora me imagino, como ha subido el precio, vendrán menos, digo yo. Pero viendo lo que vi en Santiago el otro día, 2.000 personas, 2.600 cada día, eran las 12 de la noche. A ver, hacer el Camino de Santiago en día no, económico no es. No. Y solo menos. Yo cuando hago los caminos solo me salen muy caros. Cuando los hago con una compañera, pues oye, ya repartes gastos. Aparte que ya cuando sales con otra persona ya buscas otro tipo de alojamiento, por ejemplo. Entonces la diferencia entre un albergue y una pensión son 4 euros. Ya tenemos una edad y bueno, hay gente, por ejemplo, mi compañera pues, ya hizo muchos refugios ya tal, y no le apetece ir alguna vez sí, de albergue. Y entonces vamos a otro tipo de alojamiento, si podemos, y si no de albergue, no hay problema, pero se hace caro. Y es más, eso ha hecho que bajara la peregrinación de larga distancia. O sea, no aguantas un mes. Yo, por ejemplo, antes que hacía mucho desde Asturias, salía de mi casa y volvía a mi casa, y al final eran 30 días, y es que venía con 1.000 y pico euros menos. Y eso que estamos hablando de Asturias, que la mitad de los días dormía por el monte o en pueblos, en los portales de las iglesias, en algunos albergues tipo que te dejan dormir y que dejas lo que quieras, que no tienes servicios y tal, y te sale caro. Hoy se nota. Date cuenta que hoy un albergue, quitando los de donativo y algunos municipales, lo demás son 18, 20, 22 euros. De 15. ¿Y cuál va a ser el próximo camino que vas a emprender? ¿Sea de Santiago o otra ruta? Primero tengo que cuidar la rodilla esta que que estoy parado ya desde hace 2 meses. Creo que todavía me van a quedar otros 2, porque tengo que operarme de ella, sacar los meniscos que tengo, curarlos y tal. Y estaba dando vueltas porque, bueno, los traumatólogos me dicen que no puedo caminar ya más en mi vida. Con lo cual tengo que ver qué caminos hago. Tengo en mente 3 caminos. Uno más factible, que sería un gallego, que sería el Taberneiro, que sería desde la zona del sur de Galicia hacia Santiago. Son 6-7 días. Y luego tengo 2 caminos que no sé cómo los voy a afrontar. Uno sería el de siguiendo las huellas de Ricardo Polín,
desde Vegadeo, subir por Eleo a Pontenovo y al Gran Monasterio de Meira y salir a Lugo. La gran parte es asfalto, carreteras más o menos, bueno, las hay nacionales y comarcales. Me gustaría, porque cuando hago los caminos, aunque sean de asfalto, a mí me gusta recorrerlos, ver por dónde iban, ver el ambiente, ver un poco las advocaciones que hay, etcétera, etcétera. Y luego habría otro camino que llevo detrás del tiempo, pero bueno, que sería desde Ribadeo hasta Santiago por la costa. Porque hace años encontré una señora belga que me montó un pifostio porque no estaba señalizado el camino de la costa. La encontré en Ribadeo, acordándose de todos los santos, que por qué no estaba yo. Pues no lo sé, señora, no sé si pasaban peregrinos por aquí. Debió ser el 2016, por ahí. Y a mí eso estará belga. Y digo, hostia, esta señora, no, porque tiene que estar señalizado, porque venían, porque no sé qué, porque no sé qué. Y luego, siguiendo a Ricardo y a otra gente, pues ese camino de la costa, es cierto que se utilizaba, que es lógico porque es un camino llano que va a empatar con el camino inglés, si quieres, y que pasa por muchos pueblos. Porque claro, cuando hablamos de caminos, tenemos que vincular esos caminos con los pueblos. Porque los peregrinos no íbamos por hospitales, en hospitales no hay donde comer, no hay a quien pedirle ni una puñetera manzana. Eso, a mí, por eso caminar es importante. Me acuerdo una vez que paré, vi a un paisano que abruñaba y paré a hablar con él. Y era en la zona del valle, bueno, la cabecera de la Malva, la cabecera del valle de Éndriga, de Saliencia. Y no sé cómo empezamos a hablar y me dijo, pues no, si quieres comer conmigo, que no está la señora, que comemos juntos y te explico. Y porque yo le digo, oye, y aquí los paisanos, ¿por dónde coño venían? Porque hablan de la mesa, y dicen, que no te cuenten historias sobre la mesa. La mesa iban los ganaderos y 4 más. Digo, pero ¿cómo me dices eso, paisano? Dice, vamos a ver, hombre, en la mesa tú, ¿dónde comes? Digo, hombre, si están los vaqueros en la cabaña, algo te podrán dar. Mira, y me dijo, mira, siendo yo crío y ya tengo 80, salía con mi abuelo y con mis padres y con mis tíos, que eran herreros, y salíamos con mulas para Castilla, cargadas con aperos, gadañas, martillos, zuecos, de todo. Y que antes de llegar a Torrestío, pasada la Farrapona, ¿cómo la Farrapona? Dice, sí. Dice, es que íbamos por los pueblos. ¿A quién crees que íbamos a vender? Íbamos por los pueblos, por el Valle Saliencia, San Salvador de Éndriga, todo para adelante, para Castilla. Y antes de llegar a Torrestío, ya uno de mis tíos ya tenía que dar vueltas con 2 caballos a por más mercancía, porque ya había... La gente iba por los pueblos. O sea, es que es donde podíamos comer, vender y traficar. Pensar que un peregrino iba por hospitales, que no sabían dónde quedaban hospitales, que no tenían a quién preguntar. Hombre, es que allí había hospitales. Ya estamos otra vez con los hospitales. Hospitales del siglo XIV, que están vinculados, curiosamente, y así aprovecho para meter el dedo en el ojo, que están vinculados con ganaderos de la zona que hacen de hospitaleros para quedarse con las puntas de ganado y las propiedades, no para quedarse, sino para explotarlas. Entonces, la ruta de hospitales es una ruta histórica del siglo XIV. ¿Y cuál es tu teoría de por qué se llama? No, o sea, yo teoría ninguna. Yo fui por allí y un día pregunté a otro paisano y dice, no, vamos a ver, yo tengo 90, me dijo. Yo solo vi un peregrino en mi vida y no sé si era un pobre o un peregrino que pidió sopa en mi casa que le dio tal. Dice, y en hospitales nunca vi caminos. Dice, no,
Allí íbamos los ganaderos para arriba y para abajo, pero no había caminos como tal. Vale, y luego encontré una documentación sobre los hospitales de la sierra, de Fonfaraón, y son los informes de los curatos de la zona, que los lleva Dios, porque el hospitalero no cuida. Claro, vamos a ver, el hospitalero era de abajo. ¿Tú crees que el de abajo va a subir arriba a dar de comer, o a dar sal, o a dar lumbre, arriba a uno que pasa cuando pasa, si es que pasaba y cuando pasaba, lo que pasa, los informes son todo de abandono, o sea, abandono, de que no está, de que tal, de que... Claro, ¿qué pasa? Cuando ves por ejemplo, que además hubo hospitales en más sitios, hubo hospitales en Arcenorio, en el Camín Real del Sella, es que tenían, tú ves por ejemplo las propiedades del hospital de Sabugo, en el Camín Real del Sella, y tenía 20 novillos, 10 vacas, no sé cuántas cabras, tal, todo eso lo administraba el hospitalero, que los cuidaba, pero también aumentaba su cabaña y a sus predios, o sea, a sus parajes, aumentaba también poder pastarlos de esos hospitales, ¿no? De esos equipamientos que tenían. Entonces, sí que había digamos, una contraprestación de hospitalidad, pero de aquella manera. O sea, sobre todo, yo creo que está más el interés de hacerse con esas propiedades allá arriba en el monte, que realmente una vocación de hospitalero, más allá de que hubiera alguna, que sí que creo que hubo alguna pobre alma de la parroquia que se quedó allí porque a lo mejor no tenía dónde ir, y allí estaba, y allí pues tenía. Pero las propiedades que administraban a veces eran grandes, ¿no? Y eran cojonudas para tú date cuenta, un pobre ganadero que tendría lo que tendría, de repente ver crecer sus posibilidades de pasto. Y ya digo, en los informes de los curas, de los curatos de Tineo, pues es eso. Quejas sobre el mantenimiento, que aquello está hecho unos zorros, que allí no va nadie, que está sin retejar, que tal, pero continuamente, o sea, y eso me da a entender, entendiendo la cultura pastoril, de que yo vivo en el valle y subiré allí cuando buenamente suba, o cuando esté allí con mis pastos, ¿no? O con mis ganados, ¿no? Y quiero hacerte una pregunta ahora que es muy interesante. Tú que eres un investigador y crítico con la historia oficial del camino, los caminos de Santiago, a pesar de eso, ¿qué es lo que te enamora seguir haciendo y caminando tú personalmente el camino? Hombre, lo que me enamora es el propio camino, o sea, de cómo hemos estructurado todo desde muy antiguo, desde que el hombre es hombre, que hemos estructurado trazados para movernos de un lado a otro, que esos se hayan prolongado en el tiempo. Y a mí que sean peregrinos, sean camineros, sean viajeros, sean arrieros, me da igual unos que otros. Es la persistencia de la presencia humana, de cómo somos capaces de seguirla, ¿no? de hollar los territorios. Y me gusta porque de alguna manera, cuando yo voy al camino, voy como las parabólicas, recogiéndolo todo, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que hacer los caminos. Por ejemplo, el de Fuensagrada que te comentaba antes, pues tenía que hacerlo, por saber qué pasaba. Cuando llego a un río, ¿qué pasa? ¿Cómo lo paso? Bueno, esas cosas que teóricamente nadie se plantea, pero, y claro, yo, por ejemplo, descubrí con la cultura pastoril y ganadera, pues que los caminos no iban por los valles. Los valles no eran nada más que problemas. Los ríos, los puentes, si estaban, si no estaban, si ibas por abajo te podían en cualquier esquina robar. Tú vas por la cumbral y siempre ves el que viene y el que va, siempre controla, tú eres el que controla, ¿no? Entonces, bueno, el camino te da conocimiento de la tierra, te da la idiosincrasia de cada zona, la hospitalidad o un poco la indiferencia que se puede crear, los impactos que creamos en los territorios. Y luego, bueno, pues te llama eso, de cómo
el interés de cómo las grandes culturas o los grandes movimientos fueron capaces de moverse, ¿no? Ahora mismo estaba estos días viendo el tema de Marco Polo, ¿no? El tema de los mongoles, o sea, cómo salen con unos caballinos pequeños del culo del mundo, salen y llegan, no cruzaron no se quedaron en Europa porque, bueno, porque nos pierde la pirula, como dice el otro, y a los mongoles les perdió el tema bueno, siempre, de los herederos y tal. Pero es curioso, ¿no? Como una gente con unos caballos fueron capaces de cruzar media Europa, de vivir, de asentarse, de crear rutas como la seda, o sea, y a mí eso me atrae. No tengo capacidad para hacer esos grandes viajes, ni tampoco, y esas grandes dimensiones, pues como que te pierdes, ¿no? Pero sí que la dimensión de los caminos, por ejemplo, aquí hago muchos caminos, ¿eh? Claro, hablamos de los caminos de Santiago, pero los caminos, rutas históricas, comarcales, sí, regionales. Ahora estoy haciendo, pues eso, para la RPA, para el programa de Un Buen Día para Viajar, pues estoy haciendo los caminos que entran en Asturias, ¿no? Ya hice Áriba, ahora estoy con el Camino Real del Sella, descubriendo la dimensión total del Sella, que quedó circunscrita a la senda del Arcediano. ¿Lo estás estudiando o también los estás caminando a la vez? Los estoy caminando, bueno, ya los había caminado, estoy haciendo catas de cosas que me faltan, fotos de cosas, por ejemplo, descubrí leyendo pues que el pueblín de Mián tuvo una de las primeras iglesias que hubo en Asturias, que fue como capital de la zona de Amieva, y entonces ir a ver un poco lo que hay allí, lo que fue. Y luego pasaré a Arcenorio y a Ventanilla, entonces voy a ir haciendo, pero sobre todo dando una dimensión más amplia de la que tenemos. En la senda del Arcediano la tenemos como vinculado a un tramo del territorio, y sin embargo pues yo estoy viendo qué viajeros hubo, de lo poco que tenemos poquísimo, qué mercancías, por ejemplo, descubrimos que había manteca, había tráficos con manteca, que era moneda de cambio además en Castilla. Descubrimos, por ejemplo, que los yacimientos de Almagre, que es el tinte férrico que se utiliza para temas textiles y para los libros miniados, que era propiedad del monasterio de Villanueva, pues se llevaba para Castilla. Y bueno, viendo qué mercancías, cómo se trasladaba, cómo se organizaba esa... Porque bueno, tenemos la idea de que hay un paisano que coge un caballo y que se planta en Castilla. A veces eso era así, otras veces la mayoría no era así. Llegaban hasta un sitio, ahí se transbordaba, o sea, por ejemplo, los vaqueros sí que bajaban a Madrid, pero no siempre bajaban, sino que hacían traspasos para no estar tantos días fuera o estar en territorios que no controlan, ¿no? Y entonces estoy, pues bueno, haciendo acercamientos muy profundos. En vez de estar hablando 18 minutos que los estoy hablando, o 20 que estoy allí en la RPA, pues lo que hago es escribir lo que dé, cada capítulo lo que dé. Creo que van a salir 7, 8 capítulos y serán 100 y pico páginas que publicaré en PDF seguramente, porque no hay editor que publique esos temas, no son temas comerciales, y sobre todo para dar digamos, una dimensión más amplia y más integral de lo que es un camino que quedó circunscrito a Pontón, Sajambre, Amieva, y sin embargo unía dos puntos como era Valdeburón, la zona de Riaño, con el Lesa, con la gran calzada saliámica que iba para Castilla, para el centro de Castilla, y que unía al puerto de Ribadesella. Creo que aunque raro, heterodoxo y quizás a veces maldito, tienes un espacio, creo que deberías tener un espacio en la academia, que cuando tú dices que tú haces tus investigaciones, que tendrán sus virtudes y sus fallos eventualmente, que tengan que solo tener el viso de un PDF que tú vas a distribuir, yo creo que tendrías que tener un espacio en la academia porque no se investiga tanto como se debería, y si se investiga se repite mucho lo dicho. Creo que eso tiene que tener espacio, y creo que por tu forma de ser, yo creo que tú eres joven, tienes 30 años, pero tú creo que te vas a morir en el camino, ¿no? O los caminos.
qué sé yo. Ya tiré tantas veces la piedra para arriba, me reconvertí tantas veces en tantas cosas, o sea, date cuenta que hice de guía, bueno, aparte del tema del frater, Muy interesante, sí, que trataremos. sí, el tema de religioso es curioso, pero bueno, el tema de fui guía de montaña, trabajé en los grandes eventos, organizando grandes eventos, trabajé en caminería, en todo tipo de caminos, tuve que manejar muchas tecnologías que no conocía para poder... Entonces, nunca puedes decir, de repente ya ves, un día estás haciendo un camino, que por cierto es un camino que recomiendo, el de Ajeira y Agueros, el de la calzada romana que iba desde Braga a Astorga, y descubrí un mundo nuevo, un mundo curiosísimo, que ese es el tipo de camino que yo busco, un tema que no esté muy pisado, que haya toda una historia por detrás, que por cierto fue curioso porque en Braga cuando llegué estaban teatralizando la fundación de Braga y la lucha contra los brácaros, que eran las tribus paganas de la zona, y me dio una dimensión nueva de lo que era ir a hacer ese camino. O sea, yo iba ya pensando en lo que había visto, en la contraposición de paganos, de los dioses paganos, de los dioses romanos, de bueno, todo eso en, el, en el camino. Y ya ves, en Rivadavia petó la rodilla. Entonces nunca sabes, un día pasa, como decía un amigo hace poco, tal, un día pasas el pie para allá y estás en el Oriente Eterno. Y no te has dado cuenta, porque claro, otras veces pienso, ¿y cómo sé yo que estoy en el Oriente Eterno? Cuando pase para allá ya te lo digo. Te dije, tenías que haber llevado a tu hermano a hacer ese camino. Sí, lo que pasa que mi hermano no es de esos caminos porque no tiene para cervezas. Yo quiero una charla, sea aquí en Caminos con Historia, en otro contexto, sí, con tu hermano. Sí, Tu alter ego, tu contrapunto. Sí. Pero ese camino no es para él, no hay cervezas, no hay manera de habituallarse, es un camino muy solitario, muy bonito, muy va poca gente. Mira, ahora que fuimos Carolina y yo al terminar de Rivadavia y para probar cómo estaba la rodilla, estaba peor todavía, y me parece que éramos, y fue ahora, en estas 3 semanas atrás, que era octubre, y me parece que hacíamos el número 627. Ahora, yo allí descubrí un mundo, o sea, yo acostumbrado a hacer la Ruta a La Plata, mozárabe, y ver 3 miliarios y casi hay que hacerles la ola porque es como ver esa columna y dices, hostia, joder, y vas a Jaira y ves columnas y columnas de este emperador, del otro emperador, 10 que le están haciendo, otros 10 que están en camino y ves, claro, y luego el poder, eso me llamó también mucho la atención porque no es fácil de ver, el ir por encima de un valle, pero muy alto, y mantener la costa durante 20 kilómetros, 25 kilómetros. Y tú estás viendo la torre de una iglesia en el fondo del valle, pero si esa iglesia la llevo viendo ya 6 horas, y lo que estás haciendo es circunvalando sin pérdida de cota y sin esfuerzo apenas. Y última pregunta ya para concluir. Sí, porque ya no queda Oporto, ¿no? No, queda. Podemos seguir si quieres. Sí. Creo que hay más reservas por ahí. Sí. Para ti, ¿cuál es el futuro a 20 años del camino? ¿Se mantiene el formato que tiene, el formato de comunicación, distribución, cultural, turístico? ¿Se tiene que renovar? ¿Por dónde va el futuro? Hombre, yo si tuviera una bola jugaría a la lotería a ver si me tocaba y entonces... Pero es muy difícil, hoy hablar de futuros del camino. Va a seguir la misma línea, porque yo no creo que la Xunta renuncie a esa hucha. ¿El peregrino puede morir por aburrimiento, por cansancio, o va a seguir siempre?
se va Tanto le gusta a la gente un maldito papel que pone un sello y una firma. Sí, porque además te lo están poniendo muy fácil, porque ahora no tienes que ir a Roncesvalles, sales de... Bueno, hay que decir que en las cifras totales, cuando hablan 400.000 peregrinos, el 60% salen de Sarria. De Sarria, pero son mira, de 5 Sarria etapas. salen de Ribadeo, salen de Berín, que se está haciendo y ahora están subiendo mucho los caminos portugueses. ¿Pero por qué? Porque el camino portugués es muy barato. O sea, es que una cerveza vale 1,30. Cenar vale 7 euros. Interesante este Claro, dato. joder, claro, esos No es precios. por cultura, no es por belleza, no es por tradición, es por barato. Y luego es plano. Ajá. Claro, o sea, por ejemplo, toda la costa de Portugal, que te da un aire y que no ves nada, que vas por encima de la playa, por encima de las dunas, joder, es que desde Oporto hasta la frontera pusieron un camino de madera, ¿Así? toda la costa. Por un lado, financiado por la Comunidad Europea para proteger sus marismas. Entonces, antes ibas por las marismas, no sé qué, pues ahora hay toda una pasarela desde Oporto hasta el límite. Antes las había por tramo y ahora hay, claro, eso es plano. Entonces, claro, o sea, una mochilita y tira millas. Plano, te llevas la mochila, no sé qué. Entonces, eso puede haber. Es más, yo siempre dije que una de las grandes amenazas que tenemos es que el día que a los gallegos les pete o que les apretemos mucho, pues que pongan los límites en la provincia. La salida de Pagalicia, Vegadeo. En los foros, en Facebook, redes sociales, Fonsagrada. hay mucha coña o humor de que va a pasar eso, ¿no? Sí, en Cebreiro. Empiezas ahí y haces un recorte. Yo de todo, es más, yo tengo un libro que estoy ahora preparando. ¿Otro de cuántos? ¿Eh? De 27 libros que tienes en marcha. ¿Y de qué va a ser el libro? No, el libro va a ser, ese libro ya es antiguo, para que voy acumulando tal y cuando los parece que son todas, pero está muy escrito. Es un libro que tiene como centro San Salvador de Oviedo y sale de todos los extremos, los caminos oficiales, porque el segundo tomo, que era los caminos no oficiales y tal, daba como 2, 3 y no quieren. Entonces sería publicar los caminos oficiales, o sea, el camino del norte que sale de Colombres y llega a San Salvador. El camino de los francos que sales de Panes y llegas a... Sí, échatelo todo, no te cortes. Y llega a San Salvador, el camino de Ribadeo por el norte que llega a San Salvador. El primitivo que sale de Fonsagrada y llega al... ¿Tiene padrino, editor esa publicación? Sí. Esta editorial La Llama. Ya era un proyecto largo y bueno, no se hizo cuando el COVID y es un camino, es un libro pensado en el COVID, cuando no podíamos salir de la región. No, pues mira, el libro ideal. Te vas a los límites de la región y haces los caminos a la inversa, con el centro en Oviedo. Todos los caminos del Salvador. Todos esos históricos, o hay alguno más. Sí, alguno más. Bueno, alguno más, el único de más es el de las veredas de los francos que llamo yo, que es el de los santuarios, el que viene de Panes. Y eso lo saco desde los límites. El del norte oriental lo saco de Colombres, el de los francos lo saco de Panes, el Salvador sale de León, el del norte occidental sale de Ribadeo y el primitivo sale de Fonsagrada. ¿Y para cuándo tendremos ese libro? ¿2025? Pues mira, sí. Los mapas ya están hechos, ya habían estado, pero bueno, por temas de costo de papel, bueno, las guías son caras porque fotos, papel y salen caras. Y bueno, y ahora parece ser que la editora de La Llama pues está interesada en sacar ese libro que estaba pendiente y bueno.
bueno, me lo pidió que lo corrigiera, porque claro, el problema de las guías es la de siempre, los albergues cambian de números, cambian de propietarios, aparecen unos, desaparecen otros. Yo estaba por quitarlos todos y que buscaran por la guía bronce o por algunas de estas guías más actualizadas, porque la guía se desactualiza, no es como antes. Y a mí lo que me interesa es contar la historia de esos caminos, no hacer una guía al uso, ¿no? Hombre, no tanto como Surde, que va contando las hormigas que hay en cada casa, cada felpudo, cada palmera, tal, pero bueno, hacer una guía historiográfica que fuera... Bueno. Pero aquí, a calzón quitado, tú en el fondo estás enamorado de Surde, intelectualmente. Sí, no, siempre me ha interesado porque tiene una capacidad de... Bueno, ya lo conozco ya hace muchos años, he visto toda su trayectoria tal, y bueno, me impresiona. Yo no hago ese tipo de trabajo, ¿no? Me interesa más, no sé, de otra manera, cada uno se expresa, pero sí que tiene esa capacidad de... ¿Sabes qué pasa? Que yo también soy más tímido que él, y él debe ser más meticón. Y entonces a mí hablo con los paisanos, pero lo justo, porque los paisanos en los caminos no te llevan nada más que a equivocación. Si no vas con ellos, cuando te indican, no... Pero mira, eso que dices tú es curioso porque tú dices que eres tímido en el contacto con el lugareño para preguntarle, pero tú de forma de ser y en el palco público pareces meticón. Sí, yo me meto con ellos y te tal, metes en líos. Pero por ejemplo, a mis alumnos cuando daba clases a los guías de montaña, siempre les decía que no preguntaran a los paisanos, porque era la manera de nunca llegar a ningún sitio. Porque el paisano te dice, coges en la senda de la derecha. Vale. La primera a la derecha. Y llegues allí y lo que para ti es una senda, para el paisano a lo mejor es una autopista. Y lo que es una vereda... También es cierto que cuando hay un momento que ya es un camino que no hay ni documentos, ni tradición de ningún tipo, o te coges a la tradición oral del paisano y ya es que... No pero yo prefiero ir con el paisano porque normalmente bueno, sí, que me pierdo. Porque dice, no, esa trocha que hay o la vereda. Hostia, la vereda, ¿para qué? Y a lo mejor hay una veredina que tienes que ir buscándola. ¿Entiendes? Entonces esas cosas de los paisanos, no, es a la derecha, no a la izquierda, no sé qué. Hay una portilla y hay... ¿Cómo ir a la portilla? Si no la vi nunca. Entonces esas cosas, yo con los paisanos, y luego, ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, ya cambiando de palo, en masonería, nunca me gustó entrar en contacto con la familia, porque fue un trauma para las familias. Entonces, no me gusta mucho ir a una casa, oiga, ¿y aquí quién vivió? ¿Y aquí quién no sé qué? Soy muy respetuoso con esas cosas. Si el paisano me cuenta o paro, suelo preguntarle mucho por los caminos. Oye, el camino ese que va por no sé dónde y paso por no sé dónde, tal, sí, mira, va para acá, para allá y tal. Pero claro, a la hora de conducirte son... No porque te expliquen mal, pero las coordenadas que utilizamos cada uno son distintas. Quisiera preguntarte algo, hablando de caminos, de investigación histórica de los caminos, que me parece interesante. Yo creo que a nivel académico y ya a nivel ya, bueno, de las gentes, ¿no? Y del trato con las diferentes entidades que tienen relación con los caminos, ¿por qué a veces se es tan reacio a que aparezcan nuevos caminos? Ojo, caminos de Santiago, caminos históricos o caminos que han tenido una cierta regularidad en el tiempo. ¿Por qué ese reacio? Yo creo que eso proviene... Por los lugareños. Los lugareños y las instituciones, porque tienen miedo a que haya presión por abrir nuevos caminos. Y hay que tener en cuenta que abrir nuevos caminos conlleva gastos. Mira, yo la prueba la tengo en los 200 y pico senderos que abrimos. Siempre estuve en contra de abrir tantos. Y tú que en el comité de senderos tenía Ángel Ortega, que era de abrir y abrir y abrir. Al final se nos ha ido, porque no tenemos dinero para mantener 200 senderos en Asturias. Pues no tenemos dinero, no hay voluntad. Claro, una prueba, que te prueba, la Carisa. Cuando hicimos la Carisa, hubo unos debates entre la gente que estábamos, bueno, trabajando en el diseño y tal, y viendo, eso, abrimos la Carisa. Es que abrir la Carisa antigua
significa desbrozar. ¿Quién no va a mantener eso en el tiempo? Nadie. Se va a desbrozar ese año, estará abierto 3 años y luego se tapará, con lo cual abrir caminos desbrozados, limpios, recuperar los históricos, sí que hicimos tramos para que se viera lo que era la traza, cómo se trataba el propio trazado, pero no más allá. Si la pista va y está abierta la pista, vamos por la pista, porque esa se mantiene, lo otro no. Y está pasando con los hospitales, o sea, los hospitales pues tiene todos los postes hechos una fosfatina, o sea, están ya deterioradísimos, quemados. Claro, el alcalde dice, joder, es que por allí va mucha gente, pero a mí eso no me alimenta el valle, que es donde yo tengo los servicios. Entonces, claro, abrir, y entonces yo creo que hay mucho miedo y luego que la gente se dispersa. Date cuenta que no conocemos el territorio. O la caminería en general no conoce el territorio. Entonces, cuando empiezas pasa en Fonsagrada. Llegas allí por Burón o por Fonsagrada. Hostia, ya empieza el personal. Joder, ¿cómo será? No será, tal, no hay albergue. Quiere decir que el abrir posibilidades es abrir incertidumbres. Y eso pesa. ¿Por qué carajo, si no conocemos el territorio, no hacemos por conocerlo? Porque es muy profundo. Ya. ¿Amamos nuestra tierra? No, porque mira, en ese caso el ejemplo lo tienes muy claro en Cantabria. Cantabria tiene sus caminos lebaniegos y no abre uno más, sea la variante histórica como si pasó San Judas. O sea, no abre uno más. Y esos 3 que tiene, los tiene trabajados. Si tú eres el apóstol de abrir caminos, ¿cómo me estás diciendo esto? Ya, pero también soy consciente de que no. Bueno, la prueba que tenemos es que de los 200 senderos, hoy tenemos, ¿qué podemos tener en Asturias? 40 senderos en un mínimo de condiciones, lo demás se dejó. Yo perdí el trabajo cuando vino la crisis de la construcción porque la administración dejó de financiar el mantenimiento. ¿Y qué es lo que yo opino? Que hay que investigarlos, si es verdad que existieron, Sí. conocerlos, Sí. Y si se da la gracia de que esos caminos se transiten, una felicidad. Sí. Y si no, pues quedan en mera investigación histórica. Pero ser reacio a reconocer lo que hay nuevo, que no es nuevo, es histórico. No, porque es el patrimonio ese también eclesial, de que si lo llevan y de los pueblos, si me lo llevan, me lo quitan. Y yo creo que además a hoy teníamos que dar alguna vuelta más, porque bueno, yo sí que la di en su tiempo, para utilizar otras herramientas. O sea, hoy no hace falta señalizar. O sea, hay GPS, hay track, hay 50.000 formas y además con 3 pinturas basta. O sea, yo no sé por qué esa costumbre que tienen muchas asociaciones de hacer una línea continua amarilla desde Roncesvalles hasta Santiago, si no hace falta. Mira, con esto terminaremos. Yo hice un camino, uno de los caminos que hizo Santiago lo abandoné en Lugo porque ya era imposible ir a Santiago. Ya era una cosa de coger un taxi, no sé qué, bueno, nada tal. Y me fui por la vía König, un fraile alemán que vino desde el Cebreiro y se metió a Lugo para no ir por la compra. Bueno, pues yo ese camino lo seguí en dirección contraria. No llevaba track porque se cruzó, había leído algo, se cruzó y además cuando llegué a Lugo ni me planteé, vi la señal y dije nada, para arriba. Y es curioso porque está muy, muy profesionalmente, de lo poco que he visto en mi vida, y mira que he visto señalizaciones, de tal manera que el que va en dirección contraria sabe qué camino tiene que coger porque la señal no está en el camino, cuando vas en dirección a Lugo, no está en el camino que tienes que coger, sino del que sales. Con lo cual el que va en dirección contraria sabe qué camino tiene que coger. Y lo hicieron con... Es verdad que son postes están bien hechos, no sé qué, pero no poblaron el mundo de señales. El camino al Salvador está los jitos de hormigón del Principado, están
mis postes, los postes que yo coloqué del programa de anillos de la montaña central. Bueno, pues vino el de León, Cuñarro, y sus equipos, y han pintado, Correo, aludidos, llámeme. y ha pintado desde Buiza una línea han pintado los postes, los jitos de hormigón, pero si ya tienen su señalización, ya tienen su logotipo, ¿por qué tienen? Entonces, ¿qué pasa? Esa fue una propuesta que hicimos en su momento a las asociaciones y a la Federación de Asociaciones Jacobeas. Y la hicimos, yo trabajé algo para la FIS, proyectos que nunca salieron adelante, y era que hubiera un departamento de, digamos, de homologación de la señalización y de la pintura. O sea, gente profesional más o menos, o gente muy avezada a esos temas y no 4 amigos que cogen la pintura y pintan aquí y dan la vuelta, ay, pues si hay otra pintura aquí, y viene el otro y pinta aquí porque no vio las otras dos. Total, que cuando nos damos cuenta, en esta mesa hay 4 pinturas. Y esa normalización debería estar, ¿no? Y yo creo que ahora uno de los grandes retos, y ya hablando del futuro, que nos fuimos de tal, que va a seguir, digamos, la vaca lechera no se va a dejar así como así, o sea, creo que va a seguir explotando, bueno, se podrá enderezar, no enderezar, algunos mecanismos y tal, pero yo creo que tenemos una asignatura pendiente de futuro y es la confortabilidad de los usuarios, sean peregrinos, sean camineros, sean un concepto nuevo, no nuevo, porque está ahí, pero que se maneja, y yo lo manejé ya cuando estaba trabajando, que es la confortabilidad. O sea, el que esté bien señalizado, el que no tengas que estar dudando. Tampoco hace falta poner una flecha detrás de otra, ni letreros luminosos. Bueno, buscar... Yo creo que a día de hoy eso pasa, porque nadie, hay un 0,1% de excepción. Todo el mundo lleva un smartphone. En Google Maps hay aplicaciones en las que tú haces rutas y las publicas y enlazas y con eso tú sigues una ruta. No es necesario poner ni estacas ni... Y yo creo que eso, que el concepto es la confortabilidad, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablabas de los smartphones, son un coñazo el que abras una app y hay 40.000 anuncios. O sea, buscar el concepto de confortabilidad, de que tú abras una app que haya, yo no me niego que haya 3, 4, o sea, que hagas un camino confortable, buscar ese concepto de la confortabilidad, que eso no significa que te lo den todo hecho y que vayas en un sofá con ruedas. No, estoy hablando, bueno, de una buena señalización, una buena recepción, que los equipamientos dentro de sus estadios estén bien, o sea, buscar esos baremos de calidad, que no tiene por qué ser extra. ¿Fomenta eso el turigrino más que el peregrino? Eso sería también para ver. Sí, bueno. Tu eterno enemigo, el turigrino. Sí, no, yo no tengo problemas, porque como duermo en la calle... Mira, el otro día encontré una cosa que es curiosa, ¿no? Y que yo creo que en Asturias o en el resto de España no se daría. Hay un señor de 80 años en Bearil que se lió la manta a la cabeza y abrió un albergue que no es más grande que... No, ¿qué va? No es más grande que este estudio, para 5 plazas o 6 plazas. Y abajo el baño, una cocinita, nada, es un refugio. O sea, ya no tiene ni la calificación de albergue, es un refugio que pasa por allí al donativo, gratuito, la puerta abierta. Bueno, eso se dio en Galicia, o sea, una cosa curiosa, de Urarita, o sea, claro, ya es una alita, ya la tienes jodida. Y allí está. ¿Y funciona? Y funciona. Claro, es el camino de Ajeira y Agueros que vamos 5 a la semana. Entonces, nosotros tuvimos Carolina y yo solos, detrás de nosotros venían 3, antes habían pasado 5, y funciona. Entonces, ¿estuvimos confortables? Sí. Era... ¿Qué te faltaba allí? Nada. ¿Conexión a internet? ¿O había conexión a internet? No había. No había, porque era un gasto que este hombre, bueno, y tal. Pero bueno, es verdad que ahora todo el mundo, bueno,
hay que tener 80 wifi, porque en Grau, por ejemplo, no había manera de mandar los datos a la Guardia Civil, porque la wifi se caía de tanto uso, ¿no? La gente, no, es que estoy muy cansado, a las 9 estoy en la cama, y lo que están es mandando vídeos y fotos, y 3.000 fotos. 3.000 fotos ambientales, fundamentalmente. Yo, si quisiera conocer el patrimonio religioso de un camino, por Facebook sería imposible. No, te lo digo como lo siento. Búscame en el camino primitivo, por ejemplo, la capilla de San Roque de Porcines. No existe. No. O el monasterio franciscano de Tineo, por ponerte algo. O la ermita de la Mortera, que te pegas con ella para subir a hospitales. Quitando un poco Grandas de Salime, porque claro, es tan enorme que solo tiene aquello, ¿entiendes? Pero bueno, en ese sentido, yo allí no lo necesité. Y lo que no tenía era tienda, bueno, tenía un supermercado y un pequeño bar que funcionaba, no funcionaba, pero yo estaba confortable. O sea, estaba limpio, estaba más o menos nuevo, el baño igual lo hubiera hecho yo unas reformas con 4 cositas, pero tenía todos los servicios. Y eso fue un hombre que puso sus dineros allí y por dar ese servicio. José Balboa. Y que a mí me gustaría, aquí sería imposible hacer eso. Eso es imposible, que va, tendría que tener 30.000, 40.000 euros. Que de lo que, digamos, sería el albergue que yo me gustaría tener, que si lo atiendo, y si no lo atiendo, mira, está allí la puerta, me dijo, no, mira, os dejé la puerta abierta, entráis, os la acomodáis y ya nos vemos. Un hombre encantador, además, escritor, político, también. ¿Qué edad tiene? 80. 80 años. A ver si un día lo entrevistamos. Sí, no, además es un conversador. ¿Tienes el contacto tú? Sí. Pues Sí. lo traeremos. Tiene 3 o 4 libros publicados, además unos tochos que van a enviarme porque pesaba mucho. Y bueno, él se casó con una chica muy joven, le debe sacar 30 años. Dijo, esta sí me gusta. ¿Te quieres casar conmigo? Y bueno, estuvo por aquí, creo que quiere venir a ver Covadonga. Y antes o después, si viene lo tal. Y es un hombre, bueno, y es el albergue, como si yo pusiera aquí 3 o 4 literas, pero en vez del piso, bueno, en una casina que entra, ahí que te van a robar las literas. Eso sí, el vandalismo en España es... eso, por ejemplo, lo vi en Geira. Hice toda Geira, desde Braga hasta Porteladome, que es la frontera con Portugal, ¿verdad? Uh-huh. La frontera cara a Portugal no tiene una pintada. Las señales están. Es más, toda la historiografía de lo que es la calzada romana, la Rúa Nova que llaman, está en ese tipo de panel translúcido, de cristal translúcido. En cada poco se sacó de un trabajo de arqueología los miliarios que hay, dónde están, a qué emperador están, a qué altura, se hizo los croquis. Bueno, no hay ni uno que esté rayado o que esté pintado, más allá del deterioro ambiental, de que los líquenes van poblando. Bueno, cuando pasas por Teladome y le das la vuelta por detrás a la frontera, es que no lleva un grafiti más. Está todo pintado, todo el edificio. Bueno, y ya cuando te metes camino abajo ya por la Geira hacia Baños, las señales ya rotas, pintadas, deterioradas. Y eso es un poco la confortabilidad, ¿no? Es decir, yo no pido, la Geira no tiene más allá de pequeños plásticos que con voluntad propia de tal, y de la gente que lo cuida, y no pido más. Lo que pido es que no esté deteriorado y que se cuide un poco el patrimonio, pero parece ser que eso con
que en España, pues si pusieras algo así, pues mañana estaría vandalizado. Pues bueno, yo creo que ya para concluir esta larga charla como nos gusta, con tiempo, con un caldo bien hecho y disfrutando entre amigos, hablando de historia, cultura y con mucho humor también, yo creo que nos podemos convidar a algún otro encuentro. Yo creo que hay muchos temas por hablar, vía entrevista Zoom o vía así in situ, y yo creo que tal vez quizás en algún momento tú y yo podamos hacer algún camino juntos. Pues yo creo que hacer caminos juntos, sí. Caminos A asturianos. mí me gusta ir con gente, o sea, me gusta, no ir con gente, sino llevar gente. Llevar gente, ¿no? O sea, el ir explicándoles, bueno, pues lo que veo, lo que siento, lo que, bueno, es una manera de darle un valor a los caminos. Pues nada, agradecido de que nos hayas recibido en tu casa, aquí en tu templo bibliográfico, y hasta otro camino, hasta otra temática, pero siempre en Caminos con Historia. Un abrazo a todos. Un abrazo.